Padre, gracias por la palabra que nos traje en esta mañana, palabra que edifica, que consuela, que exhorta. Señor, abre nuestro entendimiento, renueva nuestro entendimiento, que esa palabra, Señor, pueda edificar lo que es necesario edificar en esta mañana. Y gracias, Señor, por el vaso que estás usando en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Aleluya, nos ponemos en pie para recitar o declarar el lema de nuestra casa. Amo esta palabra libera, afirma, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, me hace sabio, transforma mi alma, me prepara para reinar con él. Amo esta palabra. Amén. Para los que no se lo saben de memoria, los que nos visitan, el lema está allí en su boletín. Bueno, continuamos entonces con esta serie, los que cruzan ríos, de la carta a los hebreos. Y en esta mañana realmente voy a traer una enseñanza bastante sencilla, bastante básica. Considero que tenemos muchas personas nuevas que quizás no han estado o participado en los discipulados, sobre todo discipulados de doctrina. Así que voy a establecer fundamento doctrinal en esta mañana. Los que me conocen saben que amo poner fundamentos. Y la enseñanza de esta mañana está basada en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7, y titulé esta enseñanza: Dios responde conforme a su propósito. Me gustaría que lo repitiéramos. Dios responde conforme a su propósito. Amén. El texto base entonces dice así: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Amén. Voy a ir realmente estableciendo estos puntos de doctrina en cada una de las oraciones que está allí, ¿no? La primera es, el punto número 1 es: mientras estuvo aquí en la tierra. Mientras estuvo aquí en la tierra. Bueno, ¿y qué doctrina puede salir de allí? Algo que hemos tocado, ¿verdad? Y que quiero enfatizar hoy, y es que Jesús estuvo en la tierra como un ser humano. Y eso es importantísimo saberlo. En aquel tiempo, cuando se escribió esta carta, había muchas filosofías, y una de ellas decía que Jesús nunca se había encarnado en un cuerpo. Esas eran parte de las falsas doctrinas a las que la iglesia se enfrentaba, y créanme que no estamos lejos. Hoy día tenemos filosofías de la nueva era, está todavía la metafísica, y donde establecen a Jesús o dan a conocer a Jesús como un maestro ascendido, un iluminado, ¿sí? Pero niegan que Jesús estuvo en la tierra en un cuerpo humano. Entonces, Jesús fue un hombre en el sentido, ¿verdad?, de ser humano, de nuestra biología. Tuvo un cuerpo como nosotros. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él se despojó de su divinidad. Por tanto, todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Y esto es importantísimo para nosotros, porque cuando nosotros leemos el Evangelio o vemos los ejemplos de Jesús, muchas veces muchos cristianos dicen: bueno, pero es que él era Dios. Y de esa manera nos excluimos nosotros. Nosotros no lo podemos hacer porque no somos Dios. Pero todo lo que Jesús hizo en la tierra lo hizo como hombre, dependiendo del poder del Espíritu Santo que habitaba en él. Entonces es muy importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sepamos que Jesús
estuvo en la tierra como un ser humano. Miremos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Miren qué lindo lo dice esta versión. Renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando habla de esclavo, esa palabra de esclavo es porque él se sometió completamente al señorío y a la autoridad del Padre. Amén. Entonces nos damos cuenta que todo lo que hizo Jesús en la tierra lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo, pero lo hizo como un hombre. Él había renunciado a sus privilegios divinos. Si no, el plan de redención, el plan de salvación no se hubiera podido llevar a cabo. Amén. Y eso vamos a adentrarnos un poquito más adelante, ¿no? Porque es importante que Jesús primero legalmente fuese un hombre. Dios hizo la tierra para el ser humano. Hello. Dios hizo la tierra para el ser humano. Así que si Dios hubiese venido como Dios, no hubiese tenido la legalidad, porque Él mismo respeta sus diseños y sus leyes. Por eso Él estableció un regente en la tierra, que fue Adán. Él estableció la tierra y puso al hombre en el jardín del Edén para gobernar, para enseñorearse de la tierra. ¿Cómo lo iba a hacer Adán? ¿Cómo se suponía que lo hiciera Adán? Sometido a los principios y a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó? Adán desobedeció la única orden que aparece escrita en la Biblia, que fue: no vas a comer del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? De la ciencia del bien o del conocimiento del bien y del mal. Y Adán como ser humano se rebeló a esa orden. Entonces, para que se completara la redención, Dios tenía que enviar a un hombre. No podía venir como Dios, un hombre que tenía que ser tentado en todo, como Adán y Eva fueron tentados. Jesús fue tentado en todo, mas sin pecado. Dice la palabra de Dios que no hubo ni siquiera engaño en su boca. Jesús se sometió completamente a toda la ley de Dios, a todo lo que Dios le dijo que dijera, eso dijo. Todo lo que Dios le dijo que hiciera, eso hizo. Lo hizo como hombre. Por eso es que la obediencia de Cristo es lo máximo, porque fue a través de su obediencia perfecta que se pudo cumplir el plan de salvación. Ahora pensemos en esto: Dios, si hubiese venido solamente como Dios, Dios no puede ser tentado. Dios no tiene la posibilidad de pecar, pero como hombre tenía la posibilidad. Y alguien dice: ¿y Jesús tenía la posibilidad de pecar? Claro, ahí es donde está su logro y su victoria, que teniendo la posibilidad no lo hizo. Y en el momento de mayor aflicción, que fue en Getsemaní, lo vemos sufriendo, lo vemos agonizando. Y le pide al Padre: Padre, si es posible, pasa esta copa. Y ahí es donde se rinde. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús se pudo haber parado y decir: ¿sabes qué? Hasta aquí llegué con este plan de salvación, los amas mucho, pero no sigo. Tuvo la oportunidad de haberlo hecho. Por eso es que honramos al Señor, porque no se rindió ante el plan del Padre, porque cumplió a perfección, y gracias a esa obediencia nosotros hoy somos herederos de salvación. Aleluya. Así que tampoco, si hubiese venido como Dios, no hubiese podido morir. Una de las pruebas de que Jesús era hombre es que su cuerpo murió. Pero una de las pruebas de que era Dios es que resucitó. Y alguien puede pensar: bueno, pero es que en la Biblia están registradas algunas resurrecciones. Sí, pero hubo intervención de alguien.
alguien humano que oró, un profeta, él mismo que levantó de la muerte a algunos, pero nadie estuvo involucrado más que Dios mismo en la resurrección de Cristo, y eso comprueba su divinidad. Dice la palabra que la muerte no lo pudo retener. ¿Y por qué no lo pudo retener? Porque la paga del pecado es muerte y en él no había pecado. Él cargó el pecado tuyo y mío, lo cargó él, pero él, como él, nunca pecó. Así que para poder llevar a cabo ese plan, Jesús tenía que ser un ser humano. También en la batalla contra Satanás tenía que ser un hombre. No podía ser Dios, porque si no hubiese sido una batalla injusta. Satanás no es igual a Dios, ni tiene el mismo poder. Satanás es un ser creado por Dios. Entonces es como que, bueno, en este caso no, porque un elefante no creó una hormiga, pero imaginémonos algo así. Es como que la batalla de un elefante contra una hormiga es injusto, ¿cierto? Entonces Dios es tan justo en todas las cosas. Dios no podía enfrentar, lo hubiese podido borrar así, ¿verdad? Con un chasquido de dedos o con una palabra emitida. Pero por cuanto Satanás venció al ser humano en la tierra, tenía que venir un segundo Adán, como lo llama el apóstol Pablo, otro hombre que venciera a Satanás en la tierra. Entonces Jesús es quien vence al enemigo. Dice la palabra que estando en la cruz del Calvario, primero lo vence en el desierto. ¿Se recuerdan? Con todas las tentaciones que le puso, y en todas respondió, escrito está. ¿Sí? Y salió vencedor en medio de un tiempo muy vulnerable. Habían pasado 40 días de ayuno. Algunos de ustedes pasan 3 horas sin comer y ya están vueltos locos. Pero Jesús tuvo 40 días de ayuno. Dice la palabra que ahora sí sentía hambre, y eso tiene una razón de ser. Después de 40 días de ayuno, el cuerpo ya no tiene reservas de donde alimentarse. Entonces ahí sí tuvo una verdadera hambre, no la que tú y yo nos da ahorita, y algunos están pensando, ¿qué hora termina la pastora para ir a comer? Eso no es hambre, realmente no es hambre. Tenemos reservas en nuestro cuerpo para alimentarnos. Así que en un tiempo muy vulnerable Jesús fue tentado, y él, ¿verdad?, no cayó en la tentación. Él se mantuvo en el plan que Dios el Padre le había trazado. Y luego, estando en la cruz, dice la palabra que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, sobre todos los principados, las potestades y las huestes de maldad. Así que Jesús venció al enemigo como hombre, no como Dios. Por eso es que el poder y la autoridad para vencer en las batallas espirituales está en el nombre de Jesucristo, de Yeshua, el Señor, no en el nombre de Dios. Hay gente que enfrenta a los demonios en el nombre de Dios, tal cosa. No es en el nombre de Dios, es en el nombre que nos ha sido dado, el nombre sobre todo nombre que se nombra tanto en los cielos como en la tierra, el nombre de Jesucristo el Señor. Ese nombre las tinieblas le temen, porque ellos saben que fueron vencidos por ese nombre. Lo más poderoso es que el Señor nos delegó la potestad, la autoridad, el derecho de usar su nombre para atar demonios, para hollar serpientes, para echarlos fuera, porque Él es el vencedor. Así que el Señor es justo en todas las cosas, y dice entonces en ese verso, mientras estuvo aquí en la tierra. Y vemos en el segundo punto, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Entonces entendamos que Jesús oró como hombre. Dice que ofreció oraciones. No están registradas, pero sabemos que este verso hace alusión a lo que pasó en Getsemaní. Ofreció oraciones, suplicó al Padre con gran clamor, lágrimas, y en los diferentes lugares de la palabra habla de los diferentes tipos de oración. El clamor es un tipo de oración, que nosotros realmente usamos la palabra clamor muy cotidianamente, muy tranquila. Ay, me voy a clamar a Dios, pero realmente clamor viene
de una presión interior. Cuando clamamos a Dios realmente es cuando estamos bajo una opresión, cuando hay una súplica intensa. Y muchas veces ese clamor viene con voz alta. Como cuando quizás los ciegos dijeron: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos clamaron, era con toda la fuerza de su corazón. Ustedes se imaginan que hubiesen dicho: Jesús, hijo de David, ni lo oyen. Pero el deseo y la necesidad de ser sanados los llevó a clamar. Así que Jesús en ese momento estaba clamando, realmente estaba levantando la voz, y dice la palabra con lágrimas. Algunos dicen: wow, y Jesús lloró. Sí, Jesús también lloraba en oración. Lo que él iba a enfrentar no era nada fácil. Era muy difícil. Por eso es tan hermoso que Él se convierte en nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades. No tenemos un Dios castigador mirándonos allá arriba y juzgando nuestro nivel de fe para condenarnos. No, Él se compadece de nuestras debilidades. Él sabe lo que es ser un ser humano. Y Él ofreció entonces esas oraciones con lágrimas, con súplica, con clamor. Las lágrimas son un lenguaje también espiritual, ¿saben? Incluso hoy día está demostrado que la composición química de las lágrimas, aunque nosotros no podemos diferenciar una lágrima de la otra, químicamente la composición es diferente cuando son lágrimas de alegría, cuando son lágrimas de frustración, cuando son lágrimas de miedo. Es diferente la composición química. Nosotros no lo vemos, pero Dios sí, porque Él nos diseñó. Y muchas veces no tenemos ni palabras para expresarnos. No sé si has vivido situaciones en tu vida donde ni siquiera tienes palabras cómo orar, no sabes ni qué pedir. Y solamente estás ahí delante del Señor llorando. El Padre entiende el lenguaje de tus lágrimas. Y dice la palabra que Él toma esas lágrimas y las pone en una redoma. Qué poderoso es nuestro Dios, ¿verdad? No necesitamos ni siquiera abrir la boca para que Él nos escuche. Él entiende aún los silencios de nuestro corazón. Pero Jesús oró como hombre. Ofreció todos estos tipos de oraciones que están registradas en este verso, y en otros eventos, ¿verdad?, de la palabra, vemos que Jesús solamente alzó su voz para dar gracias al Padre. Por ejemplo, antes de resucitar a Lázaro, él lo único que dijo, que está registrado, que todo el mundo lo oyó, fue: gracias, Padre, yo sé que tú siempre me usas, o me escuchas, mejor dicho. Yo sé que tú siempre me escuchas. Se volvió a la tumba y ordenó: Lázaro, ven fuera. Fue una oración de gratitud. ¿Por qué? Porque la otra oración ya la había hecho en privado. Recordemos que él tardó varios días en llegar donde Lázaro, cuando le avisaron que estaba enfermo. Así que esos días de oración él estuvo consultando con el Padre, preguntando: ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Voy, no voy? El Padre le dijo: no, te vas a quedar aquí. No lo dice la Biblia, pero lo inferimos porque él se demoró. Y Dios nunca llega tarde. Él se quedó en ese lugar y llegó 4 días después. ¿Por qué? Porque la gloria que venía era una gloria mayor. Entonces el tipo de oración que él hizo fue privada. Las horas de oración que Jesús hizo, que hacía de madrugada, fueron privadas. Nadie estaba allí para registrar esas oraciones. Están registradas en los cielos. Entonces Jesús como hombre desarrolló una vida de oración. Y si Él desarrolló una vida de oración, ¿cuánto más nos hace falta a ti y a mí desarrollar una vida de oración? Amén. Algunos dicen: nunca es tarde para empezar a desarrollar una vida de oración. Con gratitud. Y si tienes que clamar, clamas. Y si tienes que llorar, lloras. Y si tienes que suplicar, suplica. Pero desarrollemos una vida de oración. Y lo que significa una vida de oración no es por cumplir un deber religioso. Tiene que ver con desarrollar una dependencia de Dios.
una comunión con Él y desarrollar esa dependencia con el Padre. Punto número 3, dice que esas oraciones, ¿verdad? Que hizo con gran clamor y lágrimas, las hizo al que podía, ¿qué? Al que podía, como dice el texto base, librarlo de la muerte. ¿Alguno leyó el texto básico? Si me lo ponen allí, por favor, se lo agradezco. El texto base. ¿Cómo dice? ¿A quién le ofreció las oraciones? Al que podía rescatarlo, en otras versiones dice librarlo, de la muerte. Ese es el otro punto, el tercer punto. ¿Quién podía rescatarlo de la muerte? Solo Dios. Ahora decir, pero sí, eso es muy básico. No, es que tenemos personas nuevas. Y es importante entender que Jesús como hombre en la tierra solo oró al Padre. Jesús no le oró a los profetas que ya se habían ido, a los santos que ya estaban idos de la tierra. Jesús no le oró a santos, no le oró a ídolos. No. Jesús le oró al Padre, al que podía rescatarlo de la muerte. Y Él es el mismo Dios que nos ha rescatado a nosotros de la muerte eterna. Amén. Es el mismo Dios que nos rescata en todas nuestras circunstancias y nuestras situaciones. Él es el Dios que nos libra de todo mal. El Señor que vela por nosotros. No hay nadie más que pueda hacerlo. Amén. Y Jesús nos enseñó a nosotros que ese era el tipo de oración que debíamos hacer. Cuando Él nos enseñó el Padre Nuestro, exactamente eso fue lo que les dijo a los discípulos. Ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, la oración es solamente dirigida al Padre, y Él también nos dejó la enseñanza de que la oración sea hecha en su nombre, en el nombre de Jesús. Entonces nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús. Jesús entonces levanta su voz, levanta su súplica, su clamor ante aquel que podía rescatarlo de la muerte. Solo Dios nos puede rescatar de la muerte. Las personas que fueron resucitadas físicamente fueron resucitadas por el poder de Dios. Ninguno de los profetas que hizo milagros resucitando personas lo hizo por sí mismo. Lo hicieron por el poder de Dios. El único que puede liberar, rescatar de la muerte es el Padre, es el Señor. Y por supuesto, Cristo está en la dimensión de cielo y Él venció a la muerte porque Él se levantó al tercer día. Así que Cristo tiene el poder de rescatarnos de la muerte. Y esto quiero decirlo con mucho énfasis porque sé que muchas personas y ministro personas que vienen atadas a costumbres y prácticas en diferentes naciones y específicamente que han hecho pactos con el espíritu de la muerte, con la santa muerte, que de santa no tiene absolutamente nada. Y es un engaño tan terrible, porque la gente hace pacto con la muerte supuestamente para que no mueran, pero van a morir. O sea, no he visto a ninguno que crea en la santa muerte que no muera. Todos van a morir, todos vamos a morir, físicamente hablando. El asunto no es físicamente hablando, el asunto es dónde va a pasar tu alma después de que este cuerpo se deshaga aquí. El asunto es la vida después de esta vida. Y los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, se nos ha dado la bendición, el regalo de tener vida eterna. Por tanto, nosotros sabemos que nuestra estadía aquí en este cuerpo es temporal. Cuando nos vayamos
de esta tierra pasamos inmediatamente a la dimensión de cielo, hasta el día que el Señor vuelva nuevamente a la tierra, y dice la palabra que los que murieron en Cristo resucitarán primero y saldrán a vida eterna, pero los que no van a ser resucitados para ser condenados eternamente. Así que aún este cuerpo, aunque esté hecho ceniza, de ahí el Dios Todopoderoso nos va a reconstruir, nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso, y viviremos eternamente como Dios originalmente nos diseñó. Así que no le temas a la muerte, no le temas a la muerte. Somos liberados del temor a la muerte. Lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios es morir. Por eso el apóstol Pablo decía, morir es ganancia. Porque estaremos libres de este cuerpo de pecado. Ya no tendremos sufrimiento, ya no tendremos tentaciones, ya no tendremos tribulaciones, ya no tendremos angustia, no enfrentaremos enfermedades. Estaremos felices eternamente y para siempre en una dimensión de perfecto amor, en una dimensión de perfecta aceptación en el Padre. Amén. No le temas a la muerte. Y si tú has estado en ese tipo de prácticas, te podemos ayudar, te podemos liberar. Hay testimonios poderosos. Ella hoy no está aquí, pero tengo un testimonio tan tremendo de cómo había estado tan azotada por el asunto del espíritu de la muerte. Y la persona que le hacía los trabajos le enviaba el altar con todas las invocaciones y las cosas, le mandaba el video para amedrentar, porque eso es lo que hace el diablo, solamente amedrentar, asustar. Y hoy está feliz, libre de eso, ni temor. Que hagan todos los trabajos que puedan hacer habidos y por haber. El mayor trabajo y el poderoso trabajo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario para redimirnos y liberarnos de toda maldad. Con esto no estoy diciendo que la brujería no existe, no estoy diciendo eso. Existe y hace mal, pero nosotros los hijos de Dios tenemos armas mucho más poderosas. Nosotros somos más que vencedores. La palabra declara: ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Y nosotros tenemos el poderoso nombre de Jesucristo, tenemos la sangre del Cordero, tenemos la palabra de Dios. Y sabiendo que estamos enfrentando quizás luchas espirituales con espíritus que ya están derrotados por nuestro Rey, por nuestro Señor, ya están vencidos. Muchas veces se levantan como gigantes y tratan de atemorizarte, tratan de amedrentar. Si nosotros conocemos al Rey de Reyes y su grandeza, nosotros sabemos que ellos son los que tienen que huir. Ellos tratan de engañarnos, pero cuando tú y yo realmente conocemos la palabra del Señor y conocemos a nuestro Dios, conocemos su grandeza, conocemos su poder, ellos saben que no nos pueden amedrentar. Ellos son los que tienen que huir. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor por ello? Aleluya. Así que la palabra dice, ¿verdad? Allí que Él solo los podía rescatar a la muerte. Y Jesús nos enseñó a quién tenemos que tener temor. Lucas 12:5 dice, les diré a quién temer. Este es Jesucristo hablando, nuestro maestro, nuestro rey. Les diré a quién temer. Teman ¿a quién? Okay, no tenemos que tener temor a la muerte. No tenemos que tener temor al diablo. No tenemos que tener temor a los demonios. Dice: teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. A quien tenemos que temer es a Dios. Dios es el único que tiene la potestad de quitarnos la vida. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús dice la palabra que Él no vino para condenar al mundo, Él vino para salvarlo. Por eso Él se dio a sí mismo. Él no vino para echar a la gente al infierno, Él vino para rescatarnos de allí. Porque déjenme decirle, la condenación es una dimensión espiritual en la cual tú y yo estábamos antes de venir a Cristo.
Y lo voy a volver a decir, lo voy a decir de esta manera. No es que nos íbamos a condenar, no, es que ya estábamos caminando en la dimensión de condenación, que es diferente. Hello. Ya caminábamos en la dimensión de condenados, por eso es que Dios nos rescata. Y dice la palabra que nos sacó de un reino que de tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Entonces, todos los que no están en Cristo ya están en una dimensión de condenación. Por eso es que es importante que la iglesia predique el evangelio. Para rescatarlos de la muerte, rescatarlos de la condenación eterna. Ahora, es bien importante entender esto. El infierno es una dimensión espiritual que existe. He oído hasta cristianos decir que el infierno no existe. Eso contradice lo que el Señor Jesús ha enseñado en la palabra. El infierno es una dimensión que existe así como existe el cielo. Pero el infierno, Jesús mismo dijo, creo que está en Mateo 25, dijo que el infierno había sido preparado para el demonio y sus ángeles. Para el demonio y sus ángeles. En otras palabras, el infierno no fue creado para los seres humanos. ¿Estamos claros? ¿Por qué seres humanos se condenan en el infierno? Porque deciden seguir a Satanás. Y donde está el destino de él, está el destino de esas almas. Pero nosotros que hemos decidido seguir a Dios, estamos en la dimensión de luz. Y una vez que partamos de esta tierra, vamos a entrar a la plena dimensión de salvación, de paraíso, de cielo, como los querramos llamar. Porque hemos decidido seguir al Señor. La decisión es aquí en la tierra. La decisión no es después que partamos. La decisión es aquí. Ahora, esto que les voy a decir no es doctrina. Este es mi apreciación. Usted la puede tomar, la puede desechar, podemos discutirla y a lo mejor me hace ver si estoy errada o no. Pero esto es lo que yo pienso. La palabra de Dios dice que cuando Satanás fue echado fuera, dice, no se halló lugar para él en los cielos, no se halló lugar en los cielos. Y una vez escuché a alguien que decía, era como que si Dios estaba buscando un lugar en el cielo, a ver dónde lo ponemos, ¿verdad? Después de la rebelión, a ver dónde ponemos a este arcángel y a sus ángeles, ¿verdad? A los que engañó. Y dice que no hubo lugar para ellos. No podían ser más hospedados ahí. Le dieron una nota de salida, una eviction note, ¿verdad? ¿Ah? De desalojo. No había lugar para ellos. Mi apreciación es que se creó ese lugar, pero como ellos fueron los que lo habitaron con su corrupción, eso fue lo que hicieron de ese lugar un infierno. Esa es mi apreciación, puedo estar equivocada. Me gustaría un día discutir eso con Gadiel, con mi esposo y ver, oye, dale, a ver qué. No quieres discutir nada conmigo, ok, discutimos de otras cosas. Hombre sabio. Eso lo dice aquí en público. Pero amados, fíjense que hay personas que llegan a un lugar y lo dañan. Rompen la paz, rompen la armonía, ¿cierto? O desordenan las cosas, tiran las cosas. Y lo que era bonito lo dañan. Por el desorden o quizás por la falta de limpieza o por la actitud de la maledicencia. Hay gente que se la pasa maldiciendo todo el tiempo y tú sientes el ambiente cargado con las personas que todo el tiempo maldicen y maldicen. Pero entonces el ambiente no estaba así, ellos fueron los que dañaron el ambiente. Por eso es que yo digo eso, no está escrito en ninguna parte y no se los estoy enseñando como una doctrina. Pero yo pienso que ese lugar que fue creado, fue dañado, lo dañaron ellos, porque ellos estaban corrompidos. Satanás se había corrompido, había engaño, había altivez, había orgullo, y se volvió un infierno. Ahí ya no había vida, lo que Dios es, que es luz, ya ahí no había luz.
Lo que Dios es, que es vida, ya ahí no había vida. Dios es paz, no había paz. Así que ese lugar no fue creado pensando en la condenación de las almas. Y esto lo digo porque hay personas que muchas veces dicen, oh, pero como Dios va a ser bueno y va a tener gente allí toda la vida. Dios sigue siendo bueno. Y fue tan bueno y nos amó de tal manera que Él dio el mayor sacrificio. Él dio la vida de su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya el Padre te dio lo máximo que tenía, nos dio a su Hijo para que fuésemos salvos. Pero también Dios nos bendijo con libertad de decidir. Tenemos una voluntad y tú y yo tenemos el poder de decidir dónde queremos pasar la eternidad. Entonces hay gente que rechaza a Dios, que rechaza sus caminos, pero después quiere pasar la eternidad con Él. Eso es incongruente, ¿cierto? O sea, Dios, soy tu enemigo, no quiero saber de ti, no me mandes, no me gobiernes, no me digas lo que tengo que hacer ni lo que no tengo que hacer. Yo quiero hacer mi vida a mi manera, pero quiero pasar la eternidad contigo. Eso es incongruente. Entonces Dios nos da el chance aquí y por eso la palabra también dice, delante de ti pongo el camino de bendición y de maldición. Escoge. Dios quiere que escojamos lo bueno, que escojamos el camino de la vida, que escojamos la bendición, pero aún así Dios nos da el respeto de nuestra decisión. Si decidimos ir por el camino de destrucción, vamos a ir por el camino de destrucción. Dios no nos va a salvar en contra de nuestra voluntad. La salvación no se impone. Dios la regala a quien la recibe. Y en esta carta hemos hecho énfasis de que, es una salvación tan grande. No la menosprecies, guárdala, cuídala, porque es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Amén. Así que debemos temer al Padre, temer a Dios. Y ese temor no es porque si me resbalé, ay, Dios me va a mandar a la condenación. No, hay muchas denominaciones cristianas que enseñan de esa manera. Ya fallaste, ya te vas al infierno. No, para que una persona se vaya al infierno, imagínese, después de haber conocido a Cristo, es una separación total. Y esa separación no es inmediata. Es un proceso de muerte donde la persona se va apartando. La palabra habla de pecados que son de muerte. O sea, hay pecados que cometemos que son de muerte espiritual. Entonces, lo que hay que tener cuidado de no desviarnos. La apostasía, ¿de dónde viene? De gente de la misma iglesia que creyó como tú y yo creemos hoy, que cantaron como hoy cantaron hoy, que ofrendaron como hoy y después mañana están negando la existencia de Dios. ¿Eso sucedió de la noche a la mañana? No, fue un proceso de separación. Un proceso de separación poco a poco hasta que se fue enfriando, se fue endureciendo el corazón. Satanás tomó lugar allí y la mente quedó completamente cauterizada. Y eso lo estamos viendo, estamos en los últimos tiempos. Hoy día sale en las noticias como hasta líderes de alabanza que hoy niegan la existencia de Dios. Y tú dices, ya va, espérate. Sí, porque cantar no te dice que tienes una relación con Dios. Seamos claros, a menos que lo hagas desde tu espíritu, desde tu corazón. Amén. Entonces tenemos que tener temor a Dios, no a la muerte. La muerte no tiene el poder de quitarnos nuestra comunión con Cristo, ni de apartarnos del poder de Dios, ni de apartarnos del amor de Dios. Por eso Pablo decía, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada de lo creado, ni principados, ni potestades, ni el hambre, ni la desnudez, ni la persecución, ni nada de lo creado me pueden separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Aleluya.
Así que Dios es al Dios a quien debemos de temer, y vamos a entrar en ese último punto. Dice que Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que le tenía. Jesús, como ser humano, le tenía reverencia al Padre. Bueno, ¿quién más? Si él era el único que lo conocía completamente, ¿verdad? Pero le tenía gran reverencia. Esa palabra reverencia está ligada con respeto, con honra, pero también con temor a Dios. Reverencia es tener temor a Dios. Ahora, ese temor a Dios, vuelvo a repetir, es respeto y honra, no es miedo. Aunque en algunos momentos, si viéramos a Dios, nos daría mucho miedo. La misma palabra dice que Dios es temible. Vemos en la palabra estos hombres de Dios que tuvieron una experiencia con Dios, y dice, caí como muerto. Porque es una dimensión para nosotros desconocida. Nosotros todavía estamos en esta dimensión de tierra. Es más, uno tiene alguna microexperiencia sobrenatural y a veces da miedo, ¿sí o no? Porque la dimensión desconocida da temor, y creo que de eso también habló el pastor la otra vez, de la dimensión, ¿verdad?, que no conocemos, que no vemos. Pero dice que Jesús, por la reverencia que Jesús tenía, y eso tiene que ver con el temor a Dios. La reverencia no se manifiesta, o no damos reverencia o mostramos reverencia a una persona porque lo sintamos, ni por las emociones. Ay, estoy en modo de ser reverente. Ay, no, hoy soy irreverente. La reverencia se da a la persona por quien es, no por cómo yo me sienta. En otras palabras, a la investidura de la persona. Entonces, Dios merece reverencia, Dios merece temor porque Él es Dios. Y nosotros necesitamos aprender a temer a Dios. El temor de Dios se aprende. El salmista decía, venid hijos, oídme y os enseñaré el temor a Dios. El temor a Dios se le enseña a los niños, se le enseña a los niños espirituales, y el temor de Dios se desarrolla en nuestros corazones. El temor al Señor está mostrado como uno de los 7 espíritus con que fue impartido Jesús. Isaías, profetizando acerca del Mesías, hablaba de los 7 espíritus que estaban en él, y uno de ellos era el temor a Dios. El temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es lo que nos permite a nosotros apartarnos del mal. Por eso vemos cristianos que a veces hacen cosas que tú dices, pero ¿cómo siendo creyente hace esto? Porque no teme a Dios, o porque su temor a Dios es muy bajito. Y tú les preguntas, ¿tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. ¿Pero por qué haces esto? Entonces, lo que nos permitimos, entre comillas, hacer, aunque amamos a Dios, si tuviésemos temor a Dios, ni lo pensaríamos. Por temor a Dios. Si aquí entrara el presidente de la República, de esta nación, y él dijera todos de pie, yo creo que ni siquiera lo tiene que decir. Dígame si usted se quedaría sentado. ¿Verdad que no? Es más, todos estarían, Mr. President, welcome. No porque usted lo sienta, ni porque esté de acuerdo con su política, ni porque esté de acuerdo con la manera como, no, por la investidura que representa. Y si él dijera todos atentos, nadie estaría volteando para los lados, todo el mundo estaría así. ¿Por qué? Por reverencia, por respeto. Eso es una especie de temor. La actitud que tenemos cuando estamos en una corte. Igualito, en la corte no se habla, no se está mirando teléfono, nada de eso. Derechito todo el mundo, atento a lo que se está diciendo. ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Está el Señor aquí? ¿Por qué lo creemos? Lo creemos porque Él lo dijo. Y Jesús nunca ha mentido ni mentirá. Nunca se halló engaño en su boca.
Y si Él dijo que iba a estar presente, cuando dos o más se reunieran en su nombre, Él está presente. No lo vemos, no. A veces no, ni lo sentimos. A veces se manifiesta en maneras maravillosas. A veces en su presencia lloramos o sentimos ese abrazo, sentimos una palabra, un consuelo. Hay una manifestación sobrenatural. Quizás no podemos describirla con nuestras palabras, pero la percibimos. Pero a veces que no. Pero eso no significa que no esté. Entonces el temor de Dios nos impide hacer cosas que son contrarias a la palabra del Señor. Y a veces honramos más los lugares que las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Dígame algo que usted no se atrevería a hacer en un templo o aquí. Les da pena decirla, yo sé. Bueno, yo le voy a decir una. Usted no se atrevería aquí a decir una mala palabra. ¿Cuántos se atreven a decir una mala palabra aquí? Pero afuera. ¿Y quiénes son templo de Dios? Entonces dentro de las cuatro paredes no lo hago por respeto, pero afuera sí lo hago. Pero es que tú eres templo. Dios está contigo. El pastor estaba orando ahorita exactamente estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos el temor de Dios bien bajito, el volumen bien bajito. Están como las notificaciones de WhatsApp apagadas. No le llegan las notificaciones. ¡Ey, eres templo! El Espíritu de Dios está en ti. Lo que no te atreves a hacer en la iglesia, tampoco te atrevas a hacerlo afuera, porque tú sigues siendo templo del Dios vivo. El temor no es para que el pastor te vea. El temor es que el príncipe de los pastores siempre te ve. Entonces nos volvemos religiosos. Aquellos santicos con aquellas aureolas dentro de la iglesia. Hermanos maravillosos, amados, pero en la clase, quítate de aquí, pedazo de yo no sé qué cosa. ¿Es tu casa el templo? ¿Habita el Señor allí? Esta canción de hoy la tenemos que volver a aprender, pero con otra conciencia. Eres honrado en este lugar. Eres reverenciado en este lugar. Y siempre lo vemos en contexto de iglesia, ¿verdad? De congregación. Vamos a ponernos de pie un momentito. No hemos terminado. No vaya recogiendo sus cosas que no hemos terminado. Pero vamos a decirle, eres honrado en este lugar. Eres honrado en este lugar. Eres honrado en este lugar. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Ahora lo vamos a cantar diciéndole con tus ojos cerrados, eres honrado en este lugar, aquí, dentro de ti. Y le vas a no vamos a decir amamos tu presencia, lo vamos a personalizar. Yo amo tu presencia. ¿Estamos listos? Eres honrado en este lugar. Eres honrado en este lugar. Eres honrado en este lugar. Yo amo tu presencia. Yo amo tu presencia. Eres honrado en este lugar. Eres honrado en este lugar. Eres honrado en este lugar. Yo amo tu presencia. Yo amo tu presencia. Amén, Señor.
Que tu luz en esta hora alumbre nuestro corazón de tal manera que nuestra conciencia se amplíe, que podamos crecer en el temor a ti, que podamos entender de una manera no intelectual, sino revelada, de que somos templos vivos, de que tú habitas en nosotros y que en todo lugar y en toda acción de mi vida tú seas honrado. Que mi temor a ti sea mayor que mi temor al hombre. Que mi reverencia y mi devoción y mi dedicación a ti sea mayor que la que le dedico a cualquier ser humano en esta tierra, en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Dije que no habíamos terminado, ¿verdad? No hemos terminado. Pueden sentarse, pueden allí acompañarme ahí, bien hermoso. Ok, dice entonces que el Padre escuchó la oración de Jesús por la reverencia que él le tenía. Es decir, que en todo tiempo Jesús anduvo en el temor de Jehová. En todo tiempo él estaba consciente de su temor al Padre, de su reverencia, de su respeto. Y dice entonces que el Padre escuchó su oración. ¿La escuchó? ¿La escuchó? ¿Ustedes creen que Dios respondió? ¿Y cómo le respondió? Porque ¿cuál era la súplica de Jesús? Lo que leímos allí es que al que podía rescatarlo de la muerte. Pero ¿cómo el Padre respondió a esa oración? Lo rescató de la muerte. No impidió que muriera, que es diferente. ¿Se recuerdan que en Getsemaní eso era lo que le estaba pidiendo? Si es posible, cambia el plan. Si es posible, cambia, Señor, cómo estaba diseñado el plan. No me deja beber de esa copa tan amarga, Señor. Pero Dios responde siempre conforme a su propósito. Y esto es bien importante para ti y para mí. Porque Dios no está aquí para cumplir nuestros caprichos. Nosotros estamos aquí para hacer su voluntad. Y muchas veces hemos malentendido el evangelio y vemos cristianos reclamándole a Dios: porque no hiciste lo que yo te dije o lo que yo te pedí. Y sí, es muy humano, y a veces como hijos y en la confianza que tenemos con el Padre le podemos decir, pero que nunca se nos olvide que Dios no está aquí para cumplir con nuestra voluntad. Nosotros estamos aquí para cumplir con la de Él. Porque Dios siempre responde conforme no a tus caprichos, no conforme a los míos, no conforme a tu voluntad ni a la mía, sino conforme al propósito de Él. Y créeme que sus propósitos siempre son más grandes, son mejores, son más plenos que lo que nosotros podemos imaginarnos o que aún lo que nosotros pedimos. ¿Cuántos se han peleado con Dios porque Dios no contestó de la manera que nosotros estábamos esperando? A mí me ha pasado, creo que a nadie más aquí. Yo soy la única pecadora. Pero yo me he peleado con Dios porque no me ha contestado conforme a lo que yo le pedí. Pero después, al ver su respuesta, he tenido que humillarme y decir: gracias, Padre, porque definitivamente esto fue mucho mejor que lo que yo te estaba pidiendo. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Si el Padre impide que Jesús muera, tú y yo no estuviésemos aquí. Él tenía que soportar el dolor en la cruz. Él tenía que soportar las humillaciones que recibió, el rechazo que recibió. Y dice la palabra que por eso se convirtió en autor de salvación. Es por eso que el Padre lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. Porque le respondió conforme a su propósito. No conforme a la oración de súplica y de llanto y de clamor que hizo Jesús en un momento de estrés tan intenso.
que derramó gotas de sangre. Es decir, que el estrés fue tan intenso que los vasos capilares de aquí se rompieron y en vez de sudor salió sangre. ¿Cuántas veces podemos nosotros suplicar y llorar? Mire, mis amados, podemos suplicar a Dios, podemos llorar de rodillas, podemos ayunar, podemos ponernos de cabeza, pero ¿sabes qué? Dios va a responder acorde a su propósito para ti. Sus planes son de bien y no de mal. Nosotros no vemos el porvenir. Nosotros ni siquiera podemos pensar que va a venir de aquí a 10 minutos, a 1 minuto, no lo sabemos. Asumimos que vamos a estar aquí, pero no sabemos. Pero el Padre ve todo, ve todo. Y muchas veces en mi caminar con el Señor le he pedido cosas que no la ha respondido conforme a lo que yo le pedí. Por eso he aprendido tanto, y los que están en la intercesión y me escuchan saben que hago tanto énfasis en orar conforme al Padre nuestro. Señor, que se haga tu voluntad, así como es en los cielos, que es perfecta, que se haga aquí en la tierra, en este asunto. Te dejo saber mi deseo, te dejo saber mi anhelo, mas no se haga, Señor, conforme a lo que te estoy pidiendo, porque tu voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. Aunque hoy me duela, aunque hoy no lo entienda, aunque quizás hayan resentimientos en mi corazón, cuando realmente nos rendimos a su voluntad viene a ser agradable. Y cuando nos alineamos a su voluntad, caminamos en un estado de paz y de plenitud. Hace poco, ustedes lo saben, que nuestro hijo con su esposa y los niños se mudaron a otro estado. ¿Ustedes creen que esa era la oración que yo había pedido? Desde que yo estoy en este país siempre le pedí a Dios. Yo decía, yo quiero que cuando mis hijos crezcan y se casen y tengan sus familias, podamos estar todos en un mismo lugar. Porque soy una persona que ama estar en familia, y eso ha sido algo que tuve que rendir cuando Dios nos sacó de nuestra tierra y nuestra parentela. Y aquí nunca hemos estado prácticamente con familia. Y yo amo estar en familia. Así que yo decía, cuando ellos crezcan y tengan sus hijos, yo quiero que ellos estén juntos. Dios nos respondió de esa manera. Y cuando, para no hacer todo el cuento, ¿verdad? Cuando ya Joel estaba inquieto en un tiempo de oración de eso, Dios usó hasta mi propia boca para decirle: sí, te voy a sacar, pero ahorita no es el tiempo, te voy a avisar cuando sea. Y yo decía, yo no quiero estar profetizando esto, yo quiero estar profetizando, sí, hijo, quédate aquí, establécete aquí. Pero no es mi voluntad, es la del Padre. Y lloré cuando cuando me dijeron, no, sí, ya. Lloré delante del Señor y dije, Señor, te rindo mi voluntad. No es entonces como yo te lo pedí, no ha sido así, pero sabes que me alineo a tu plan perfecto, porque sé que tus planes para con ellos son muchos más amplios y mejores que los que yo tengo. Lo mío es solo para satisfacer una necesidad almática, pero los tuyos tienen propósito de eternidad, que va a ser de bendición para muchas personas. Así que al alinearme a su propósito y a su voluntad, entré en paz. Y a veces me preguntan, ¿y cómo se siente? Tranquila, feliz. Como feliz sabiendo que ellos están en las manos del Señor y viendo cómo Dios los está procesando, a veces de una manera casi similar a como Dios nos ha venido procesando a nosotros por el llamado que tiene para con ellos. Sus planes son siempre más amplios que los nuestros. Nosotros tenemos una visión limitada de las cosas, pero nuestro Padre, nuestro Dios ve todo. Dios mira, no solamente te mira a ti, Dios mira tus generaciones, Dios mira a tus hijos, Dios mira a tus nietos, Dios mira a tus bisnietos. Dios sabe el propósito por el cual los llama, los establece, los envía, los trae. Todo eso está escrito en su libro. Y Él solo está esperando que haya una iglesia que se doblegue y diga: Padre, no mi voluntad, la tuya.
muero a mi voluntad, muero a mi deseo para dar a luz a que tu propósito, que siempre será mejor que el mío, se cumpla y tu nombre sea glorificado. Vamos a estar en pie. Dios siempre va a responder conforme a su propósito. Y yo te invito en esta mañana. Yo sé que hay anhelos en tu corazón. Quizás hay oraciones que Dios no te ha respondido. Yo te anhelo que te reconcilies con su plan. A que tú le puedas decir: Señor, mi voluntad no, sino la tuya. Respóndeme acorde a tu propósito y yo estaré bien. Respóndeme conforme a tu plan y yo estaré bien. Me alineo en mi corazón con tu voluntad, con tu plan perfecto. Y desecho todo temor. Desecho toda angustia, toda inquietud, toda falta de paz. Yo la desecho porque me pongo de acuerdo con tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Heme aquí. Heme aquí. Sea tu nombre adorado, sea tu nombre reverenciado, sea tu nombre temido y glorificado. Aquí está mi vida rendida a tus pies. Estoy para hacer tu voluntad, Señor. Heme aquí. Aun cuando en momentos tu voluntad no me parezca agradable, me rindo, porque sé que tú eres bueno. Sé que todo lo que haces lo haces con propósito. Sé que me amas y amas a los míos. Gracias por lo que no entiendo ahora, lo entenderé después. Y lo que hoy me hace llorar, mañana me hará reír y glorificar tu nombre. Recibe la gloria, Señor. Recibe toda honra, oh Rey. Tú eres honrado aquí, oh Dios. Eres honrado en este lugar. Eres honrado en este lugar. Eres honrado en este lugar. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Eres honrado en este lugar. Sí, Señor. Cúmplase tu voluntad perfecta, oh Dios. Cúmplase tu voluntad, Señor. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Sí, Señor. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, oh Dios. Vamos, adórale. Adórale en tus propias palabras. Ríndete ante Él. Oh Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. Oh, y mientras esperamos en ti, oh, tú nos fortaleces. Oh, mientras esperamos tu respuesta. Oh Señor, tú nos das de tus fuerzas. Oh Rey, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Damos gracias, Señor. Confiamos en ti. Dile: Señor, confío en ti. Confío en ti. Confío en tu voluntad. Confío en tu gran propósito. Cumple, oh Señor, tu voluntad perfecta en mi vida, en los míos y en todos mis caminos. Todo lo rindo delante de ti, en Cristo Jesús. Amén
y amén. Aleluya. Son bendecidos. Damos tantas gracias por esa palabra que nos ha edificado, nos ha exhortado, palabra que nos ha consolado. Damos gracias, Señor, porque tenemos un Dios vivo, real, misericordioso. Y gracias, Padre, por recordarnos estas cosas que, por muy básicas que sean, son el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra fe y de nuestra victoria en Cristo Jesús. Sean todos sumamente bendecidos. Espero verlos el miércoles en Arpas y Copas. A toditos, no hay excusa. Son bendecidos.